doctora Jacqueline Artieda. Nuestro grupo está conformado por Joseph Córdoba, Sebastián Gaona, Josué Goyes, Donina Meléndez, Carla Naranjo, Pablo Santillán y mi persona, Dana Guerrero. Y nuestro tema es el periodo entre guerras. La economía global se resquebraja. El gran derrumbe económico de los años 30 erosionó la primacía del mercado mundial por las siguientes razones. En primer lugar, por el declive de Gran Bretaña, junto con el quiebre del patrón oro y los frágiles lazos formados por Londres entre las economías internacionales. En segundo lugar, el ascenso económico de Estados Unidos, que distaba del funcionamiento del orden global. Asimismo, el fordismo aparece como un nuevo modo de organización productiva que permitía un mayor control estatal de la economía nacional. Este dio paso a un capitalismo más estructurado, con mejores industrias, con nuevas corporaciones internacionales y una clase obrera mejor organizada. La diferencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña era que el país americano tenía una abundancia de materias primas y un consistente mercado. Esto hizo que los americanos tengan una mayor autarquía que los británicos, es decir, la economía estadounidense no dependía de las importaciones ni de la estabilidad económica mundial. Debido a las guerras, los gobiernos aumentaron sus recursos mediante gravámenes sobre la renta y el volumen de los negocios a través de la reforma impositiva. Sin embargo, los países más afectados no pudieron sacar rédito, puesto que se enfocaron en la importación y la obtención de préstamos. Por esta razón, Estados Unidos se benefició económicamente y apareció como el principal motor de la reconstrucción mundial después de la posguerra. Además, el patrón oro se volvió inviable. Cuando terminó la guerra, primar la estabilidad exterior frente al interior ya no funcionaba. La reactivación de los trabajadores, los conflictos entre países y una organización industrial más estructurada cambiaron el panorama por completo. Los ciclos económicos y la Gran Depresión. Desde el fin de la guerra hasta 1921, la existencia de una demanda contenida y de un gasto público sostenido tiene lugar a la ocupación a intensos conflictos sociales. El ciclo de expansión desembocó en la inflación como resultado de puja distributiva, limitaciones de los nuevos países europeos para equilibrar producción y demanda, y las deudas de guerra en el caso de Alemania. La ocupación del Ruhr en 1923 por franceses y belgas causó la hiperinflación, arrasó con deudas, llevó a quiebras y aumentó la desocupación. En la segunda mitad la economía se mantuvo estable a causa de acuerdos como la refinación de la deuda alemana y el clima de paz. La recuperación de 1924 fue conocida de las siguientes maneras: los dorados 20, los años felices y los años locos. La década fue desalentadora para los agricultores. La caída en el precio de los alimentos y materias primas, ligado con el incremento de los bienes industriales. Esto colocó al campesinado en una situación precaria y se alentó la movilización política. Se afianzaron los partidos agrarios, el campesinado familiar se adhirió al fascismo y los partidos procampesinos firmaron acuerdos con los socialdemócratas. El crack de la bolsa de 1929 dio paso a que la economía capitalista pareciera derrumbarse. Los precios de las acciones cayeron abruptamente debido a la especulación. El incremento de la productividad no estuvo acompañado por un mercado de masas basado en aumentos salariales. La demanda fue alentada mediante la expansión del crédito. La marcha de las empresas y el crecimiento de la cadena crediticia contribuyeron a la especulación inmobiliaria y la sobreinversión en el mercado bursátil. La burbuja bursátil explotó, causando que las ventas masivas de acciones dieran paso a la quiebra de los bancos y a la desvalorización de las monedas. Todas las sociedades fueron afectadas menos la soviética. La doctrina liberal perdió consistencia y dejó de influir en las decisiones de que respondían a los nuevos desafíos. Los escenarios políticos en el mundo capitalista. Los países capitalistas centrales tenían tres trayectorias principales. La democracia liberal continuó vigente en Francia, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica y Holanda. El fascismo triunfó en Italia y el nazismo descolló en Alemania. La democracia social avanzó a Escandinavia y a través del New Deal en Estados Unidos, en donde se cuestionaban los planteos económicos de la ortodoxia liberal. En los países del sur hubo movimientos fascistas y se impusieron dictaduras tradicionales como en el caso de España. En los regímenes fascistas, la subordinación del mercado a los fines políticos e ideológicos aniquiló la democracia para dar paso a un nuevo estado autoritario y una sociedad disciplinada. Las experiencias liberales. La democracia liberal logró mantenerse en pie en Gran Bretaña y Francia. El mercado fue el principal mecanismo para disciplinar a la fuerza de trabajo. El régimen parlamentario inglés gozó de un alto grado de estabilidad. El Partido Comunista solo tuvo un diputado en todas las elecciones celebradas en los años 30. Mosley abandonó el Partido Laborista ante el rechazo de su programa para combatir la depresión, la ley de orden público y limitó sus actividades y junto con la disminución de sus recursos.
La mayor preocupación de los gobiernos era mantener el valor de la libra, es por eso que aplicaron medidas deflacionistas. La caída de Lloyd George puso fin a la coalición entre liberales y conservadores. Los liberales fueron desplazados por los laboristas, que se convirtieron en el segundo partido del país. Cuando estalló la crisis en 1929, MacDonald no dudó en adoptar medidas de carácter recesivo. Chamberlain dirigió el gobierno y frente a la conducta agresiva del nazismo. La Tercera República Francesa nunca conquistó el grado de legitimidad que logró el régimen parlamentario británico. La inestabilidad ministerial y la ausencia de grandes partidos nacionales fueron los rasgos distintivos de la época política francesa. La inestabilidad institucional se acentuó a partir de la crisis económica. Las conversaciones entre los socialistas y los comunistas culminaron en la constitución del Frente Popular. La democracia social. La socialdemocracia llegó al gobierno y mantuvo su predominio durante un largo periodo en Suecia, Noruega y Dinamarca, donde habían regido monarquías constitucionales. Fue producto de las alianzas políticas forjadas con partidos agrarios. Los pactos firmados entre estos tres países, partidos agrarios y gobiernos, articularon los intereses de los obreros industriales con los del campesinado. Los acuerdos recogieron demandas de agricultores en torno a reducción de tipos de interés e impuestos agrarios y adopción de aranceles proteccionistas. Los partidos agrarios se opusieron a la expansión de la obra pública, pero aceptaron la ampliación de servicios sociales como el incremento del subsidio por paro. En contraste con otros países, la debilidad de partidos obreros y la frágil cohesión de movimientos sindicales y democracias impidió la creación de políticas que cuestionen el predominio del mercado. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica tras finalizar la Primera Guerra Mundial e influía decisivamente en asuntos de la economía europea, debido a las altas deudas de guerra, lo que dificultó la recuperación de Europa. Los estadounidenses no deseaban tener contacto con otros países, por lo que reforzaron rasgos de patriotismo, rechazando el ingreso de inmigrantes con distintas creencias religiosas y culturales. La xenofobia nacionalista y el rechazo a la protesta social alcanzaron su pico más alto. Así, ocurrieron varias huelgas en 1919 debido a la decadencia de varios sectores. El Ku Klux Klan aceleró su marcha y, además de atacar negros, incluyeron en sus víctimas a comunistas, judíos y católicos. Durante la década de 1920, la economía experimentó un crecimiento exponencial gracias a las inversiones masivas por la demanda de artículos electrónicos y automóviles. Gracias a los automóviles, varias personas construyeron en zonas suburbanas, por lo que la red de energía eléctrica y las carreteras fueron extendidas, lo que impulsó la instalación de centros comerciales. Existieron conflictos por parte de la población de las pequeñas ciudades, ya que buscaban realizar valores puritanos y la verdadera moral americana. Se realizaban movilizaciones en contra del alcohol y el pecado. En 1919, el gobierno republicano aprobó la ley seca que prohibía el alcohol, lo que dio paso al mercado negro en el que destacaron grupos delictivos como el de Al Capone y se favoreció la corrupción. Tres presidentes republicanos, Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover, enfocaron sus políticas en restringir la acción del gobierno para encontrar mejores condiciones de negociación. Creían que su economía era lo suficientemente fuerte como para autorregularse. El gobierno federal tuvo escasa participación. El auge económico degeneró en la peor depresión de la historia estadounidense debido a la caída de la bolsa. El 4 de marzo de 1933, cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia, habían bancos cerrados y los que estaban abiertos no tenían dinero, por lo que en los siguientes 100 días aprobó varias leyes asistenciales. Precios de apoyo para agricultores, servicio de trabajo voluntario, proyectos de obras públicas a gran escala, reorganización de la industria privada, financiación de hipotecas y seguros para depósitos bancarios. Roosevelt no accedió a incrementar gastos hasta generar déficit en el presupuesto y así oscilaban entre la inversión estatal y el retorno a la austeridad. El New Deal dio lugar a la aprobación de leyes que crearon organismos destinados a orientar decisiones de agentes económicos. La ley de ajuste agrícola se basaba en el exceso de la producción y era el principal problema de la economía y tenía como objetivo volver a precios anteriores a la Gran Guerra, por lo que recurrieron al control de producción y acumulación de materias primas. El programa se vino abajo tras decisiones del Tribunal Supremo. La Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA) estimuló a las empresas a estabilizar su cuota de mercado y buscó aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, alentó la creación de monopolios. El New Deal, como en la socialdemocracia escandinava, se orientó a favor de la democracia social, pero en Estados Unidos no existían partidos socialistas y la defensa de los intereses dependía de acuerdos con los sindicatos y del Partido Demócrata. Durante el segundo mandato de Roosevelt, la legislación social avanzó con la Ley Wagner, que amplió la protección de sindicatos
y la Ley de Normas Laborales Justas, que reguló las condiciones de trabajo fijando salarios mínimos y pagos por horas extras. El fascismo surgió durante las 2 últimas décadas del siglo XIX como una nueva derecha intensamente nacionalista y antisemita que movilizó a varios grupos sociales en Viena, París y Berlín. La experiencia de la guerra de trincheras y la miseria social derivada de la crisis económica fueron decisivas en la consolidación del fascismo. El retorno a la paz fue insoportable para muchos, por lo que decidieron alinearse al culto de la violencia para vivir peligrosamente. Armados pasaron a integrar formaciones paramilitares como Freikorps, Heimwehr o los legionarios. En otros casos fueron grupos efímeros como las Camisas Negras o la Nueva Guardia. En otros países los grupos de poder retuvieron el gobierno mediante dictaduras tradicionales. El fascismo, sin embargo, prosperó en Italia y Alemania, ya que compartían los siguientes rasgos significativos. El ingreso a la industrialización dio lugar a contradicciones sociales difíciles de manejar. La aparición de una clase obrera concentrada y organizaciones sindicales ocasionaron los conflictos sociales, lo que configuró la sociedad. La irrupción del electorado masivo debido a las reformas electorales de cada país alteró la gestión política. Las élites no podían combatirlo con la izquierda, así que los fascistas lo hicieron. Tanto Italia como Alemania vivieron la paz como naciones humilladas, particularmente Alemania, que se vio afectada por el Tratado de Versalles. El éxito del fascismo se debió a que sus representantes fascistas italianos y los nazis alemanes presentaron programas anticapitalistas y revolucionarios que recopilaban los reclamos de diferentes sectores sociales. A través de la oratoria se definieron antimarxistas, antiliberales y antiburgueses. Se presentó el fascismo como religión real laica que prometía regeneración y anulación de diversidades y convirtieron a la sociedad civil en fieles nacionalistas. Frente a la desorganización social, los partidos brindaron un lugar de encuadramiento seguro y disciplinado donde canalizar su energía a través de marchas, concentraciones de masas y escuadras de acción. El partido ofreció un jefe a modo de líder carismático. Mussolini y Hitler fueron jefes con gran talento para suscitar emoción y ganar adhesión de distintos sectores movilizados. El fascismo no únicamente recibió el apoyo de la clase media, de los grupos más inestables y desarraigados, de la juventud y del campesinado, sino también de la clase obrera. Además, las alianzas con este movimiento político se fundaban en 2 objetivos claros: eliminar la izquierda y preservar el status quo. Tanto Mussolini como Hitler revolucionaron el Estado y la sociedad a través de organizaciones paralelas del partido. Para lograrlo, sus principales instrumentos fueron la educación, el uso del tiempo libre y las movilizaciones juveniles. Así, calaron en la magistratura, la policía, el ejército y en las autoridades locales. La política fascista se enfocaba en la integración material y cultural de la clase obrera, es decir, promovió una idea de igualdad de clases. No obstante, al mismo tiempo subordinaba y disciplinaba a los trabajadores. En cambio, el aporte más significativo del nazismo fue la ruptura definitiva con la ortodoxia económica liberal. Ahora bien, existen varias diferencias que permiten diferenciar claramente el fascismo del nazismo. Por ejemplo, el nazismo tenía rasgos muy característicos como el antisemitismo, una profunda conquista del Estado y de la sociedad, la autonomía de Hitler y la imposición de la raza aria. El fascismo italiano. El fascismo italiano surge oficialmente el 23 de marzo de 1919 en un mitin realizado por Benito Mussolini en la Plaza San Sepolcro en Milán. Estos juntaban la retórica del nacionalismo con un discurso del sindicalismo revolucionario junto con el apoyo de los futuristas. El nacionalismo radical alcanzó su mayor expresión después de la paz de Versalles con la ocupación de Pirún. La percepción de una victoria mutilada se combinó con la movilización social, problemas en la economía e inestabilidad en los gobiernos. Los conflictos sociales llegaron a su clímax en el Bienio Rosso de 1919 y 1920. Durante este tiempo, los campesinos ocuparon algunos latifundios, especialmente en el valle del río de Po, y los obreros ocuparon varias fábricas metalúrgicas. Sin embargo, el primer ministro Giovanni Giolitti no tomó ninguna acción preventiva, lo cual funcionó de cierto modo porque las movilizaciones crecieron en 1921. Por esto generó un gran resentimiento en los industriales y en la clase media. Esta pasividad por parte del primer ministro causó que la propuesta fascista tome fuerza en la sociedad italiana. 2 hechos constituyeron el ascenso del fascismo a partir de 1920. Primero, la intervención violenta en el ámbito rural del norte de los escuadristas dirigidos por los ras locales y el espacio político que el primer ministro Giolitti dio a Mussolini mediante la alianza electoral de 1921. A partir de esta alianza, el fascismo pasó a formar parte de la escena política. Frente a toda la violencia que ocurrió en las calles, los fascistas decidieron organizar la marcha sobre Roma para ingresar al gobierno. La renuncia de varios ministros hizo que el rey acuda a Mussolini para crear un nuevo gabinete. Es decir, los fascistas alcanzaron el poder de la mano de los notables, militares y la monarquía, no por golpes de estado o elecciones. Para 1924, existieron 2 hechos que ayudaron al avance de Mussolini sobre las instituciones del Estado liberal: una nueva ley electoral y las posteriores elecciones en medio de un ambiente de fraude y coacción.
Las medidas aprobadas entre 1925 y 1928 provocaron la dictadura. El jefe de gobierno ya no respondía ante el parlamento, todos los partidos políticos fueron disueltos y la prensa opositora fue eliminada. A partir de 1925, la política económica se encaminó a la intervención estatal y al proteccionismo. Además, fue eliminado el derecho de huelga, los sindicatos libres se transformaron en corporaciones fascistas obligatorias, se limitó el movimiento del trabajador para evitar la migración de la gente de campo a la ciudad y se aprobó una legislación de seguridad social que beneficiaba a los trabajadores. La sociedad italiana entró en un proceso de facilitación a través de la educación y la creación de organizaciones dirigidas a jóvenes, mujeres y trabajadores. Para 1929 se resolvió el problema con el Vaticano, se crearon relaciones diplomáticas y se creó un estado diminuto dentro de Roma, en el cual el Papa era la máxima autoridad. La Iglesia recuperó territorios, no pagaba impuestos y sus escuelas fueron beneficiadas. Mussolini ganó el apoyo de la Iglesia Católica gracias a estas medidas. La crisis mundial no afectó tanto a Italia como a otros países, aunque los desafíos presentes hicieron que el país se incline hacia el autarquía. En el campo agrario, esta decisión se dio con la batalla del trigo, que aumentó el doble la producción de este cereal. En 1933 se creó el Instituto para la Reconstrucción Italiana, que convirtió al país en el principal inversor industrial. Para 1934 se crearon las corporaciones y se desligaron de las propuestas de los fascistas radicales. Durante la crisis, estas corporaciones atraían a los grandes propietarios por la cooperación entre los diferentes sectores productivos para restringir la competencia y asegurar la posición de quienes ya la tenían. Asimismo, aceptaron el dirigismo estatal para salvar de la bancarrota a las empresas privadas con problemas. En resumen, el pueblo italiano aceptó el nuevo régimen, la paz pública, un relativo bienestar económico y una política exterior que satisfacía el orgullo nacionalista compensaban la pérdida de libertades y las injusticias fascistas. Internacionalmente, Italia desempeñó un papel estabilizador y se posicionó junto con Gran Bretaña y Francia. A partir de la sanción de la Sociedad de Naciones, Mussolini estrechó lazos con Hitler. Sin embargo, la desvinculación comercial de las potencias occidentales, la intervención del Estado en sus actividades y el temido poder económico industrial de Alemania preocupaban al Estado italiano porque podía pasar a un segundo plano y únicamente dedicarse a la producción agrícola. Así, después de la entrada tardía de Mussolini a la Segunda Guerra Mundial y sus 3 años de derrotas consecutivas, fue destituido y encarcelado en julio de 1943 por el rey Víctor Manuel III en el Consejo Fascista. Después, Mussolini fue liberado por los nazis y lo pusieron como líder de gobierno títere en Salón. A final de abril de 1945, fue ejecutado por partisanos italianos y fue colgado junto con su último amante en un techo de un garaje en una plaza de Milán. Mussolini no tuvo la misma autonomía que Hitler, puesto que estaba condicionado por el rey y la Iglesia Católica. El nazismo en Alemania. Consecuencias de la Gran Guerra. Los primeros años de la posguerra fueron sombríos para la población, puesto que los países victoriosos obligaron a los alemanes a firmar un acuerdo de paz mediante su humillación. Además, Alemania entraría en una fuerte crisis económica tras perder la guerra. Tenía que pagar las indemnizaciones que ésta dejaría. Cambios drásticos en 1923, detonantes para la iniciativa nazi. Francia y Bélgica ocuparon el tratado para explotar las minas alemanas. El gobierno ordena una resistencia pasiva en la economía alemana y la alianza con Gustav Steinhardt, en la cual tenía una inclinación para la producción industrial. Inicios de Hitler en la política. El inicio. En 1918, Hitler se da de baja del ejército alemán para dedicarse a la vida política de lleno. En 1920, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes presenta un proyecto radical, el cual busca la anulación de los tratados de paz y la negación de la nacionalidad a quienes no fueran alemanes puros. Proceso. El partido empieza a tener fuerza debido a la oratoria sugestiva de Hitler. El pueblo alemán empieza a sacudirse y ser cautivado por la propuesta nazi. Resultado. Se genera un golpe de Estado fallido, ejecutado el 9 de noviembre de 1923. La crisis de 1929. Gracias a las negociaciones internacionales de Strasbourg, la política exterior surgió una relativa calma entre los años 1920 hasta 1929, crisis que fue aprovechada por el nazismo para ser el centro político a seguir. El partido nazi se habría convertido en un movimiento de masas, arrasando con las elecciones y también convirtiéndose en una segunda fuerza política en el país. La muerte de Hübner y sus consecuencias. La muerte de Hübner ocasionó un gran impacto en las votaciones debido a que estas fueron descartadas y en consecuencia Hitler obtendría el poder militar en Alemania. Una vez con el Estado, el partido y el ejército de su lado, empezaría la época dictatorial.
El poder autoritario junto a la ideología nacionalista de Hitler desató grandes masacres sobre los judíos y los comunistas, quienes eran encarcelados y perseguidos por el ejército alemán, junto a las medidas que también se inauguró los primeros campos de concentración en Ducha de 1933. Hitler con todo el poder. Se abolió la soberanía de los Länder y se aprobó la consagrar la unidad entre el partido y el Estado. Una vez el ejército estuviera a su cargo, junto a los demás poderes del Estado, Hitler organizaría un proceso a su voluntad, puesto que se decidiría por cada fracción estatal. De modo que cada nuevo departamento o fracción del gobierno surgiera en fin de satisfacer las necesidades del Führer, mas no ayudar a su pueblo. Dos grandes centros de poder fueron el partido y el ejército. El partido se encargaba de inculcar el odio y el ejército buscaba reprimir a la oposición con sus ejecuciones. Los nazis y el capitalismo se beneficiaron de manera mutua. El capitalismo aprovechó la gran acogida del nazismo para seguir publicitando y promoviendo varios de sus productos. La producción armamentística nazi como sustento económico. El crecimiento económico que planteaba Hitler se basaba en la industria armamentística. Hubo grandes inversiones en las cuales Alemania tendría grandes avances y una alta oferta y demanda. Esta tenía un doble sentido, una doble intención para la expansión del partido sobre el mundo. Las dictaduras tradicionales. Los estados que salieron del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro sufrieron la desarticulación de aparatos productivos, ya que las hilanderías austriacas dejaron de surtir a las fábricas de tejidos checas, los molinos húngaros quedaron sin grano y sin mercado. Además, que los intercambios fueron obstaculizados por las políticas proteccionistas. Ahora bien, en los países rurales, el hambre de tierras dio origen a varios partidos agrarios, el Partido Campesino, la Liga Agraria y el de Maniu. Proponían el reparto de la tierra a favor de los pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos dichas reformas no prosperaron. Por otra parte, la burguesía era muy débil debido a razones económicas, causas políticas y culturales. Cabe mencionar que sus integrantes pertenecían a las minorías nacionales y esto les restaba cohesión y capacidad de presionar a los gobiernos. El atraso económico se combinó con la fragilidad de los nuevos estados nacionales y otros escenarios dieron cabida a los movimientos separatistas y los revanchismos interestatales. Un claro ejemplo es Yugoslavia, que integró grupos que presentaban fisonomías culturales y religiosas con fuertes contrastes. Los eslovenos y los croatas se sostenían más próximos a los círculos de las culturas latinas. Por otro lado, los serbios resguardaron la religión ortodoxa. Se tiene que saber que la fuerte rivalidad entre croatas y serbios marcó al nuevo Estado y alcanzó su expresión más sangrienta a partir de la alianza de la derecha croata, representada por el partido Ustaša con el nazismo. Por otra parte, en Checoslovaquia, la democracia más consistente, las reivindicaciones separatistas de los eslovacos y los alemanes del sudeste favorecieron la desintegración del Estado nacional al concretarse el avance de los nazis. Hungría, en cambio, fue brutalmente reducida y la mayoría de los húngaros quedaron repartidos como minoría nacional en otros estados de la región. En el caso de Austria, los contrastes entre el interior rural y la sofisticada Viena marcaron la política del país. Esta ciudad se transformó en una gran urbe cultural de un estado que solo tenía 7 millones de habitantes. El decidido antisocialismo de los gobiernos conservadores que defendían la soberanía nacional de Austria abrieron camino para el avance de los nazis austriacos sostenidos por Hitler y el fenómeno y fomentó la eliminación del Estado austriaco. El Estado de Albania no pudo evitar convertirse en un protectorado de Roma y después de la invasión italiana, la Asamblea Nacional albanesa aceptó la anexión a Italia y entregó la corona al rey Víctor Manuel III. Todos los países de la región bajo gobiernos dictatoriales, excepto Checoslovaquia. En muchos casos, los jefes militares se convirtieron en dictadores. Así también los propios monarcas establecieron regímenes dictatoriales. Los regímenes autoritarios que clausuraron las experiencias constitucionales fueron dictaduras tradicionales. Sus gobiernos buscaron imponer el orden en sociedades atravesadas por tensiones derivadas del atraso y de la escasa cohesión nacional. Dado el bajo nivel de movilización política, una dictadura tradicional para proteger los intereses de los grupos dominantes. En algunos países las fórmulas conservadoras o autoritarias coexistieron
coexistieron con movimientos de sesgo fascista a través de las relaciones fluctuantes entre el acuerdo y la competencia, que en ocasiones desembocaron en el conflicto abierto. La dictadura de Horthy terminó por absorber el desarrollo de los primeros grupúsculos profascistas. En Rumania, las relaciones entre el gobierno y los grupos fascistas estuvieron signadas por bruscas oscilaciones. En el escenario internacional, los países de la región se agruparon en dos tendencias. Los que acordaron con los tratados de París se organizaron en la Entente Báltica dirigida por Polonia y en la Pequeña Entente, aliada con Francia. Por otro lado, los que pretendían revisar las fronteras pergeñadas en Versalles buscaron el apoyo de Italia y luego de Alemania. En el extremo occidental de Europa también se impusieron regímenes dictatoriales. En Portugal se proclamó la República en 1910 y fue aprobada una constitución democrática en 1911. Sin embargo, la división de los republicanos y el atraso estructural del país dificultaron la consolidación de la democracia. España fue arrasada por una cruenta guerra civil. Esta presentaba rasgos de analfabetismo, burguesía, regiones de agricultura latifundista y militares. Los dos pilares del orden tradicional eran la Iglesia Católica y el ejército. Entre 1923 y 1930, el general Miguel Primo de Rivera encabezó el gobierno dictatorial clásico. La dictadura alentó al desarrollo industrial y buscó instaurar un sistema corporativo para acabar con la lucha de clases. El régimen alcanzó su máximo nivel de popularidad con el fin exitoso de la Guerra de Marruecos. Los gobiernos que lo sucedieron carecieron de apoyos consistentes. La oposición avanzó hacia la unidad y reclamó elecciones locales. En los comicios municipales, los republicanos triunfaron en las capitales de provincia y las fuerzas tradicionales dominaron el ámbito rural. El rey abdicó y se proclamó la república. Por otra parte, la república atravesó dos momentos, el bienio reformista y el bienio conservador. Las principales reformas durante la primera etapa fueron de carácter moderado y pretendían afianzar el régimen republicano. Sin embargo, intensificaron la resistencia de la derecha. Es así como la derecha ganó las elecciones de 1933 y propuso desmantelar las medidas aprobadas por el bienio reformista, que careció de cohesión y las tensiones sociales se profundizaron. El pueblo en 1936 volvió a las urnas y el Frente Popular triunfó. Sin embargo, la derecha no aceptó el veredicto de las urnas y reunió las armas para acabar con un gobierno que gobierna contra España. Los militares y la iglesia presentaron el golpe como un alzamiento nacional contra la república marxista y antiespañola, afirmando que la guerra era una cruzada para liberar a España del ateísmo. El enfrentamiento interno entre republicanos y reaccionarios se combinó con los intereses estratégicos de las potencias europeas y con la confrontación ideológica entre fascismo y antifascismo. Las potencias fascistas apoyaron a los rebeldes liderados por Franco. La ayuda soviética a los republicanos llegó a tiempo para colaborar en la defensa de Madrid. Los comunistas ocuparon una posición importante en el gobierno republicano y se desplegaron una feroz represión contra los restantes grupos de izquierda y ordenaron su asesinato. En 1939, Barcelona cayó en poder de los golpistas y con su victoria se institucionalizó la dictadura de Franco, que ordenó 100.000 ejecuciones. La España franquista adoptó el modelo de partido único, pero a diferencia del fascismo italiano y el nazismo alemán, no pretendió revolucionar. El caudillo quería orden y respeto hacia las jerarquías, y sus apoyos fueron el ejército, la Iglesia Católica y los grandes propietarios. Ahora bien, vamos a ver la experiencia soviética. Bajo el poder de Joseph Stalin, el régimen soviético se distingue en dos momentos, el de la nueva política económica y el de la colectivización forzosa y la economía central planificada, puesta en marcha en 1929 y continuada por el terror instrumentado desde el Estado desde 1936 hasta 1938. El nuevo rumbo económico y los enfrentamientos en la dirigencia bolchevique. Pese al triunfo bolchevique en la guerra civil, su poder se deteriora con las revueltas campesinas y distintas sublevaciones en Petrogrado y Kronstadt. Los comunistas detuvieron las requisas de granos y legalizaron el comercio privado, permitiendo a los campesinos disponer de sus excedentes. Así, Lenin pasa del comunismo de la guerra a la NEP, una forma de economía mixta que mantenía el comercio y pequeña manufactura privados y legales junto al Partido Comunista, controlando la economía. Se organiza el trabajo industrial buscando eficiencia y productividad, con la adecuación de los obreros a ritmos impuestos por la cadena de montaje, dividiendo trabajo manual e intelectual. En 1923, el 37% del personal directivo se clasificaba como obrero y el 64% como no obrero. De estos últimos, la mitad estaba en el partido. Los logros en inversión extranjera para recuperación económica eran pobres. La liberación económica acompañó el esfuerzo de autoritarismo político. La oposición se consideraba enemiga pública y se prohíbe la libre discusión. El
El Partido Comunista comenzó a debatir sobre sindicatos. La oposición obrerista proponía que los obreros controlen la industria mediante sindicatos y Trotsky exigía la militarización del trabajo. Ambos buscaban llevar sus propuestas al partido. Lenin consideraba el tema como secundario y se concentraba en preservar la cohesión del partido, y en marzo de 1921 se expulsa a los afiliados que no cumplían con el perfil de militantes para mantener la pureza política e ideológica, purgando así el 25% de miembros de la oposición obrerista. A mediados de la década, el pueblo soviético tenía cierto grado de tranquilidad y prosperidad, pero los bolcheviques comenzaron a sentir que restauraban el capitalismo en lugar de apoyar la revolución. La recuperación económica era lenta, los campesinos pagaban precios altos en insumos industriales y los obreros en alimentos. Los bolcheviques querían que la economía agraria prospere, pero temían que los campesinos quisieran la restauración capitalista. Cuando Lenin enfermó, comenzaron los enfrentamientos entre dirigentes por la sucesión. Lenin deja una carta para el Congreso del partido con indicaciones ambiguas para frenar a Stalin y muere el 21 de enero de 1924. Tres figuras importantes del Politburó, Stalin, Zinoviev, Kamenev, impiden el ascenso de Trotsky. Tercera Internacional. Desde 1919 hasta 1935 se llevaron a cabo congresos en el que ajustarían políticas del Partido Comunista en los países al Partido Comunista Soviético. La Tercera Nacional impuso 4 periodos con respecto a las pugnas entre dirigentes bolcheviques o intereses de la URSS. En el primer periodo se alienta la posibilidad de revolución. En el segundo se reconoce una etapa de estabilización del capitalismo y se propicia políticas de alianza con otras fuerzas políticas. En el tercero se anuncia una crisis económica del capitalismo y en el cuarto se impulsa la formación de frentes populares para detener al fascismo. Trotsky y Stalin fueron los dos principales candidatos a sucesores, pero el enfrentamiento pasó por distintas fases. Entre 1923 y 1924, la lucha fue a favor del triunvirato. En 1925, el artífice del Ejército Rojo renunció a la jefatura del Comisariado de Guerra. El fortalecimiento de Stalin hace que Kamenev y Zinoviev formen una oposición desautorizada por el Congreso del partido. Ambos se acercan a Trotsky y los tres son expulsados en 1927 por haber violado la regla de prohibición de fracciones. Trotsky se enfrentó al triunvirato con dos críticas: la falta de un programa para favorecer la industrialización planificada y la burocratización del partido, además de acusar a sus rivales de ser pro-kulaks, convirtiéndose en enemigo de los campesinos. Stalin, Kamenev, Zinoviev y Trotsky consideraban al desarrollo industrial como el único camino de transformación radical en Rusia, y pocos eran partidarios de la NEP. Trotsky, como parte de la democracia partidaria, defendía la supresión de grupos disidentes y la total subordinación de directivas de conducción, aunque defendió la democracia cuando fue desplazado a la oposición. Su punto de vista decía que el partido nunca se equivocaba, y el éxito de la revolución dependía de la cohesión y disciplina de sus miembros. Cuestionaba al secretario del Comité Central, pero no a la dictadura bolchevique. Para el partido, la construcción final del socialismo era innegociable y solo se lograría transformando Rusia en una sociedad industrial moderna, pese a los problemas sobre cómo se profundizaría en el desarrollo industrial o el campesinado. En sus primeros años, el gobierno bolchevique con Bujarin sostuvo posiciones radicales como la exportación de la revolución en lugar de la paz con Alemania y el comunismo de guerra como vía para plasmar la sociedad comunista. Por el contrario, en los años 20 deseaban avanzar lentamente y persuadir al campesinado de comprometerse con el socialismo, aceptando su prosperidad debido al beneficio de excedentes para comerciar y acumular. Debido al conflicto entre dirigentes que alentaban a la industrialización, Stalin se unió con la alianza pro-NEP de Bujarin y, cuando se pronunció en favor de la industrialización a mediados de la década de los 20, la asoció con la viabilidad del socialismo en un solo país. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, consideraron que Rusia estaba muy atrasada para dar el salto al socialismo. Las revoluciones proletarias eran necesarias para triunfar en los países desarrollados. Ahora, Stalin negaba que el poco desarrollo del país fuese impedimento para construir una sociedad socialista, correspondiendo a las bases del partido que buscaban revolución y profundización de su rumbo. En caso de aceptar que las condiciones dadas eran mayores a la voluntad política, octubre de 1917 y la guerra civil del 18 al 20 se hubiesen considerado sacrificios absurdos. La fórmula de Stalin era políticamente efectiva, ya que le daba sentido a los esfuerzos realizados y proponía una meta. Por otra parte, Trotsky y Zinoviev tenían pesimismo político debido a sus objeciones ideológicas y dudas de que una sociedad poco desarrollada llegase al socialismo. A mediados de los 20 se dio la marcha del NEP y cambios internacionales que indicaban que la industrialización planificada sería la principal prioridad.
industrialización acelerada y colectivización forzosa. La NEP se puso en marcha cuando la industrialización alcanzó su nivel más bajo desde la posguerra, buscando recuperar y poner en funcionamiento fábricas y maquinarias antiguas. A finales de 1926, la producción se recuperó con inicios anteriores a la revolución, con una tasa de crecimiento que dependería de las decisiones políticas, montos a invertir y el destino de estos. Al mismo tiempo en que se expulsa a Kamenev, Zinoviev y Trotsky, el 14º Congreso del Partido aprueba la industrialización como principal meta económica y apoya proyectos para dar producción de energía y tractores con esfuerzo mínimo del campesinado. A pesar de ello, en 1929, los problemas con los gobiernos europeos y la caída del ingreso de granos a las ciudades dieron paso a una industrialización acelerada y colectivización forzosa. El deterioro de las relaciones internacionales significó revertir la debilidad soviética en el campo militar, ya que la URSS no estaba en condiciones de hacer frente a la intervención de potencias capitalistas. Por ello, el desarrollo industrial era esencial. El descenso de la provisión de granos y el peligro de hambre obligó al partido a realizar requisas forzosas a finales de 1928, interrumpiendo el vínculo con el campesinado. El PSUS entró en las aldeas en el invierno de 1929 y 1930 para liquidar a los kulaks procapitalistas. El partido comenzaba a actuar contra quienes consideraban enemigos contra el cambio. Toda propiedad privada finaliza con la colectivización forzosa. El campesino fue obligado a ingresar al kolchoz en grandes unidades productivas, entregando sus tierras, animales e instrumentos para organizar una producción eficiente y racional, además de incrementar excedentes que sostendrían las inversiones industriales. La gran ruptura se dio explotando al campesinado violentamente. Los campesinos quedaron sujetos a largas jornadas de trabajo, con poco alimento para sobrevivir y sin aportes que hicieran productiva su labor. La aldea rural intentó resistirse a los bolcheviques. Los campesinos dejaron de sembrar, quemaron cosechas y mataron a los animales, dejando que la provisión de alimentos cayera en 1933 y dando paso a una hambruna que dio como consecuencia entre 3 y 4 millones de muertos. El régimen arrestó y deportó a aldeanos en masa hasta campos de trabajo forzoso para ser utilizados como mano de obra barata, explotada para el desarrollo industrial e infraestructura. En 1937, el 93% de los hogares había sido colectivizado. En 1929, el primer plan quinquenal benefició al crecimiento de la industria pesada, estatizando las fábricas privadas. Las nuevas grandes plantas se diseñaron para producir con el sistema de línea de montaje. El 17º Congreso de 1934 consideró que la revolución alcanzó el socialismo y solo quedaba llegar al comunismo, una sociedad capaz de autorregularse tras la desaparición del Estado. El terror. A mediados de la década de 1930, Stalin percibe la llegada de Hitler al gobierno de Alemania, lo cual causaría el terror en la URSS. Por ello, Stalin decide una cohesión sin fisuras de las fuerzas internas. En 1934 fue asesinado Sergei Kirov, secretario de Leningrado, dando paso a una conspiración en contra del Estado soviético, en donde fueron acusados por este asesinato Kamenev y Zinoviev. Estos confesaron que planearon un centro terrorista con el fin de asesinar a los miembros del Politburo. Cabe recalcar que estos se encontraban alentados por Trotsky y el gobierno alemán. Al final, fueron torturados y fusilados por su traición. La última oleada de esta era del terror termina con el asesinato de Trotsky. El mundo colonial y dependiente. La dominación europea se dedicó a la explotación de recursos coloniales tanto en Asia como África, dando lugar a una burguesía agraria y comercial, el proletariado de las plantaciones y las minas, y los funcionarios que contribuirían al funcionamiento de los distintos niveles del gobierno metropolitano. Además, se decía que la acción colonizadora favoreció al nacionalismo, en donde los primeros movimientos nacionalistas sucedieron principalmente en la colonia británica, la India. También se da la caída del Imperio Otomano, causando profundos cambios en el mundo musulmán. La nueva República China atravesó momentos tormentosos como los enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas hasta las guerras de liberación contra la ocupación de Japón. En esta república se prospera el comunismo. Hindúes y musulmanes en la India. La autoridad de la India quedó en manos del Parlamento inglés. Además, estos promueven la educación a la manera occidental para que estos centros educacionales se convirtieran en lugares de futuros nacionalistas. El Congreso Nacional Indio, creado en 1885, sirvió para que Londres conociera las opiniones de los sectores hindúes. Además, acontecen varios eventos, como victoria de Japón sobre Rusia en 1905, mostrando la posibilidad de un triunfo de un pueblo asiático sobre una potencia europea. La falta de cohesión interna de las sociedades indias se debía a una profunda tensión entre hindúes y musulmanes, asociadas a diversas conquistas y sojuzgamientos. Los musulmanes temían quedar sometidos por un estado indio, por lo que se organizaba
se organizó en la Liga Musulmana Pan-India, liderada por Muhammad Ali, mientras que los nacionalistas hindúes adjudicaron los ingleses al afán de dividir para seguir reinando. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial puso fin a las relaciones anglo-indias. En el plano político se avanzó a la reivindicación de la independencia y en el plano social, a través de Gandhi, se convirtió en un movimiento de masas. Podemos mencionar también la Jamaat-e-Islami o Sociedad Islámica, la cual enfatizaba la autosuficiencia del Islam, rechazaba la occidentalización y denunciaba el mal del capitalismo, materialismo y el ateísmo del marxismo. Los musulmanes del Imperio Otomano. Se crean dos nuevos estados, Arabia Saudita y Turquía. Por otro lado, Oriente Medio quedó repartido entre Francia y Gran Bretaña, ya que estas potencias impusieron su dominación a fines del siglo XIX sobre los territorios musulmanes del norte de África. Por otra parte, la yihad en manos de Ibn Saud consistió en cohesionar a las tribus beduinas. Además, se legitimaba el ataque a las modernas urbes otomanas, que eran consideradas centros de corrupción. Al hablar de la conquista de la Meca y Medina, Ibn Saud tuvo el apoyo inglés para así expulsar a la dinastía Hachemi, el cual buscaba la creación de una única nación árabe desde Siria hasta la península árabe. El puritanismo wahhabi consistía en la fortaleza islámica sin contacto con el mundo occidental. Además, Gran Bretaña estableció el reino de Irak en la Mesopotamia y el Emirato de Transjordania, en una porción del territorio palestino. En cambio, en Palestina, la población local se manifestó contra la ocupación inglesa y el choque entre palestinos y judíos alcanzó un alto grado de violencia en la segunda mitad de los años 30. Por otra parte, Gran Bretaña, a través del Libro Blanco, concede a Palestina la independencia en un plazo de 10 años. En el norte de África se aprueba una monarquía parlamentaria que no llega a funcionar por el autoritarismo del monarca. Para reducir el poder inglés se da el Tratado de 1936. El declive del Partido Nacionalista favoreció al alzamiento de dos organizaciones, el Partido Comunista y la Hermandad Musulmana. Estos aparecieron en Egipto en 1928 con el fin de incentivar el movimiento de masas y luchar por las injusticias. Además, criticaban la corriente wahhabi. En el caso de Siria, este nunca aceptó la separación entre Líbano y Palestina, ya que las consideraban territorios propios. Tratando el imperio persa, el ascenso de la dinastía Pahlavi dio paso a la occidentalización. Su principal objetivo fue modernizar el país mediante la centralización del poder, el ejército y la formación de una burocracia eficaz. Tratando el territorio afgano, fue unificado a fines del siglo XIX y reconocido como reino independiente de Gran Bretaña en 1921. Y en 1973, tras un golpe de estado, se instaló la república. El periodo entre guerras en China comienza a raíz del Tratado de Versalles. Gracias a este acontecimiento empieza a crecer el interés socialista, inicialmente en los estudiantes. A partir de allí, se desarrolla una guerra civil entre el gobierno chino y los estudiantes y allegados al pensamiento socialista. Esta represión se da desde los altos mandos que pretendían terminar con los ideales socialistas de la República hasta el reemplazo de la guerra civil por una guerra nacional en contra de Japón. En América Latina ocurrieron muchos acontecimientos diferentes en cada país en el periodo entre guerras. En el caso de los Estados Unidos, se produjo una expansión del transporte automotor y la creación de industrias dirigidas al consumo local, además de la ya mencionada crisis de 1929. En Brasil, los militares acabaron con la oligarquía y terminaron abriendo el camino a Getúlio Vargas, que luego de triunfar en las elecciones ocupó el cargo hasta 1954. En Argentina, el golpe cívico-militar de 1930 desaloja al presidente radical Hipólito Yrigoyen y restaura el régimen oligárquico que se mantiene hasta 1943. Además del golpe militar de 1943, que abre el camino al coronel Juan Perón, electo presidente en 1946, con el apoyo de la clase trabajadora. En Chile, en cambio, gobierna el general Carlos Ibáñez entre 1927 y 1931, quien no logra consolidar una fuerza propia, y los partidos tradicionales son los que continúan dominando la vida política chilena. En Bolivia y Paraguay se desarrolló una guerra llamada la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. En dicha guerra Bolivia pierde, por lo que se politiza a los militares.
El gobierno militar de Bolivia afecta a los capitales extranjeros y por consiguiente a su economía. En Paraguay, los militares forman el bien conducido por las negociaciones de paz. Se dan dictaduras militares en Paraguay. En Perú surge la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que combina una sólida organización con un programa antiimperialista que produce una nacionalización progresiva de tierras e industrias. En Venezuela se da una liberación moderada que posibilita el surgimiento en 1941 de la Acción Democrática. Esto quiere decir una dictadura que se extiende hasta los años 50. En Colombia y Ecuador el escenario continúa dominado por los conservadores y los liberales, por lo que el panorama en esos países no cambia mucho. En Uruguay será con 2 golpes de Estado, uno en 1933 y uno en 1942, que se pone en evidencia el deterioro del partido vigente en ese momento. La política retorna a un cauce constitucional. En México se producen reformas sociales en el ámbito agrario e industrial, y además se expropian compañías petroleras extranjeras, lo que confiere al Estado un papel decisivo en la marcha de la economía. Además, en América Central en general, se afianzan las dictaduras tanto como en Santo Domingo, en Honduras, en Nicaragua, Haití y Cuba. Estas dictaduras perdurarían incluso hasta inicios de la Guerra Fría. Reflexiones y conclusiones. Estados Unidos, junto con su nuevo modelo de organización participativa, el Fordismo, aparece como principal motor de la reconstrucción mundial en la posguerra, mientras que Gran Bretaña se encuentra en declive. A pesar de que el fascismo en un principio apareció como una tercera vía frente al capitalismo y el comunismo, este solo se enfocó en eliminar a la izquierda mientras recibía apoyo de los grandes capitalistas. Además, este revolucionó el Estado y la sociedad a través de la educación, el uso del tiempo libre y las movilizaciones juveniles. Los resultados de la Gran Guerra serían desalentadores para algunos países, más aún con Alemania, pues debido a su derrota, este tendría que asumir las deudas de esta guerra junto al maltrato y la marginación del mundo, creando resentimiento social muy fuerte. En consecuencia, los alemanes, en su búsqueda de redención y bienestar, cruzarían una línea muy peligrosa al depositar su esperanza en el partido nazi, demostrando que no toda ideología es el camino hacia lo que se desea, sino que puede llegar a ser algo mucho peor. Los campesinos fueron los más afectados como producto de la búsqueda del desarrollo industrial que Rusia necesitaba para llegar hasta el socialismo y el comunismo tras este. La colectivización forzosa negó la propiedad privada al campesinado, al punto de que estos tuvieron que hacer que la producción cayese en picada para alzar su voz. En 1934, el 17º Congreso consideró que la revolución alcanzó el socialismo tras la colectivización y explotación campesina en campos de trabajo forzado. Se percibe una lucha por la hegemonía e independencia de los diversos territorios, los cuales fomentan sus ideas, ideologías, creencias y formas de gobierno en unidades individuales, no solo otorgándoles autonomía, sino una voz, para así destacarse en los principales campos que conforman un país, como en el caso afgano y el caso de Siria. En general, la República China tuvo su ascenso hacia el socialismo durante el periodo entre guerras, con los acontecimientos de 1937 a 1940. En América Latina, en cambio, se dieron revoluciones, dictaduras, bonanzas económicas y en algunos casos no cambió casi nada su panorama. Muchas gracias por la atención prestada.